desarrollo. Tenemos la doble fecundación después de la interacción entre los gametos masculinos, que es el gramo del polen, y el femenino, que es el saco embrionario. Es una característica de las plantas con flores. Tras la fecundación y una vez que ha crecido la forma unidireccional, el cigoto se divide transversalmente de forma asimétrica, organizándose una célula pequeña, que es la célula apical, que no aumenta de tamaño y que tras sucesivas divisiones darán origen al embrión, y otra célula alargada, que es la célula basal, que se origina en suspensores. Una estructura que actúa como un conducto transportador de nutrientes desde el tejido materno hasta el embrión sin descartar la síntesis de otros compuestos producidos por el propio suspensor. Tenemos que al comenzar la desecación de la planta, el suspensor degenera y desaparece la conexión con la planta madre. Los embriones obtenidos mediante una embriogénesis somática no poseen suspensor. La célula basal está próxima al micro y la apical, lo que conferirá una polaridad incidente al cigoto, donde el establecimiento de la polaridad es muy regulado por el programa de desarrollo y es de importancia capital en la embriogénesis de las plantas. Para entender mejor el desarrollo de las semillas existen tres fases que son importantes, las cuales son la fase de la hidroxiferación, las fases de expansión y la fase de expansión de maduración y desecación de la semilla. Tenemos la primera fase, que esta etapa también es conocida como la embriogénesis temprana o inicialmente. Esta fase de crecimiento está asociada a altas concentraciones de reguladores de crecimiento como auxinas, citoquininas y giberelinas. La división celular en el embrión generalmente se detiene cuando alcanza la etapa cardíaca, cuando se han formado las estructuras básicas, y el crecimiento posterior se debe en gran medida a la expansión celular y la acumulación de material de reserva. Por lo general, las invertas ácidas se asocian con etapa temprana de desarrollo. La cubierta de la semilla en la etapa de diferenciación determina la concentración y composición de azúcar en las vesículas embrionarias a través del desarrollo embrionario. Tenemos la fase de expansión. Durante esta fase, el crecimiento causado por la división celular desaparece y es reemplazado por un crecimiento causado por la elongación celular. Tenemos que las fórmulas libres y conjugadas de la auxina son más altas en glicerinas libres y conjugadas al citoquinina, tienden a desaparecer y no se han detectado ácido abscísico. También durante esta fase ocurre la acumulación de material de reserva de semilla. La embriogénesis da como resultado la aparición de tejidos bien organizados para realizar funciones muy específicas en la semilla. El crecimiento de los cotiledones implica dos etapas de desarrollo celular. Primero, el crecimiento es esencial, mitótico. Segundo, predomina la expansión celular. Y terminando esa etapa, tenemos por último la fase de expansión, de maduración y desecación de la semilla, que es la última fase de la planta. Al comienzo de esta etapa, el tallo degenera y pierde la conexión con la planta madre. La función del volvadizo es luego adaptada por el tejido de reserva. Las etapas finales del desarrollo de las semillas involucran periodos de maduración y secado en presencia de altos niveles de ácido bacílico. La detención del ciclo celular es estimulante al inicio de la maduración. También durante este periodo se detectaron altos niveles de ABA libre, una disminución en el peso del fresco de la semilla debido a la pérdida significativa de agua, tolerancia a la desecación
y ningún cambio en el peso seco. Como ya mencionamos, el ácido abscísico es el responsable de que la planta madre, las semillas no sean directamente. Los embriones se desarrollan hasta la germinación y por lo tanto adquieren y mantienen la latencia primaria. Ya conociendo esto, pasamos al fruto, donde en el desarrollo nos dice que es muy importante el reservorio de nutrientes. El proceso de desarrollo del fruto implica un proceso competitivo entre los diferentes órganos de la planta, lo que limita la cantidad de recursos que pueden llegar a cada fruto, afectando así el tamaño del fruto y la cantidad del desarrollo eventual. Durante su desarrollo, el fruto contiene asimiladores, minerales y agua, factor lo que más va a determinar el tamaño final del fruto es la adición de agua. Los diferentes nutrientes aumentarán con el tiempo, pero el aumento más significativo en el tamaño de la fruta es el aumento de la humedad. El contenido del agua marca la diferencia de tamaño de diferentes frutos de la misma planta. Pasando también a la formación del fruto, tenemos que en el desarrollo del fruto podemos distinguir tres fases también. La fase inicial está caracterizada porque hay una alta tasa de división celular en el crecimiento y es muy rápido. Tenemos la fase 2 que cesa la división celular y por lo que se produce es un alargamiento celular. El fruto aumenta de tamaño rápidamente, pero no el número de células. Puede alcanzar el 80% del tamaño final. Y por último tenemos la fase 3 donde hay muy poco rendimiento y lo que se inicia es el proceso de maduración. Cuando hablamos de crecimiento, lo que más crece de todo el fruto es el mesocarpo. El crecimiento del tejido reproductivo se detiene aproximadamente en la fase 2 del crecimiento, por lo tanto la semilla madura antes que el fruto. Pasando también tenemos la función del fruto, donde cualquier que sea su origen o aspecto, el fruto cumple tres funciones principales. O sea, quiere decir que no importa la planta que sea, de ley la planta tiene que cumplir esas tres funciones. La primera es contener y proteger a las semillas durante el desarrollo. Esta es una de las funciones del fruto que sin duda sujeta y resguarda la semilla durante el proceso. Tenemos la ayuda al esparcimiento. Otra función del fruto es ayudar a la propagación de la semilla una vez que maduran. El fruto, aparte de resguardar a la semilla durante su perfeccionamiento, debe ayudar a su diseminación, ya sea porque la diseminan o porque deshacen junto con ella de la planta madre. Y por último tenemos las estrategias de dispersión de los frutos, donde vemos dos frutos, que son los frutos anemocoros y los frutos socoros. Los primeros frutos son los que presentan desigualdades habilidades de esparcimiento. Una de ellas es el caso de los frutos anemocoros, es valer del viento, es decir, que los frutos tienden a ser tan ligeros y poseen una estructura con ala o pelo que les suministren poder ser transportadas por el viento. Un claro ejemplo es el fruto del arce. Y los frutos socoros podrían ser la empleada, que consiste en aprovechar a los animales. Esto pueden diseminar los frutos de dos modos distintos. El primero de ellos es sujetándose o enganchándose a las plumas o a los mediante ganchos o pelos que suministran la plegadura al animal, por ejemplo, los arrancamoños. Y eso ha sido toda la información que pudimos decir sobre el desarrollo embrionario de las plantas, del fruto y las